Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed bienvenidos. Con este segundo tutorial seguiríamos explicando el tema 7, la Reconquista. Con el primer tutorial, que se correspondería o que se corresponde con la primera parte del tema 7 de la Reconquista, vimos los inicios de la Reconquista, un esquema general de la Reconquista, cuándo empezó la Reconquista con Don Pelayo, y hablamos también del Reino de Asturias, del Reino de León, de la Marca Hispánica. Ahora volveremos a hablar de esto para poder entender la fundación de la Corona de Castilla. Y también en la primera parte, o primer tutorial, que se correspondería con la primera parte del tema 7 de la Reconquista, vimos la Corona de Aragón. ¿De acuerdo? Ahora recordaremos algunas cosas para poder entender la fundación de la Corona de Castilla y la finalización de la Reconquista por parte de los Reyes Católicos en el año 1492. Bueno, para entender ahora la fundación de la Corona de Castilla, el otro día vimos la Corona de Aragón, ¿vale?, que fue fundada en el año 1164 por el rey Alfonso II. Entonces, para entender la fundación de la Corona de Castilla, vamos a volver a explicar o a recordar lo de la Marca Hispánica. La Marca Hispánica fue aquel territorio, o aquellos territorios que iban desde lo que es Pamplona, desde lo que sería Navarra, el norte de lo que es hoy Aragón y el norte de Cataluña, ¿vale? Son ese conjunto de territorios en los que se fundaron una serie de condados. Hablamos de Carlomagno, que es el padre de la Europa occidental, que unificó Europa occidental a través de la doctrina católica, fundó el Imperio Carolingio y puso el embrión de lo que después sería el Sacro Imperio Romano Germánico. Pues bien, la Marca Hispánica fue aquellos tratados que Carlomagno hizo con los cristianos que en ese momento estaban enfrentándose a los musulmanes, que recordemos que los musulmanes nos invadieron a partir de la batalla de Guadalete en el año 711, cae el reino visigodo de Don Rodrigo. Entonces los cristianos españoles hicieron una serie de tratos con Carlomagno, y a estos tratos se les llama la Marca Hispánica. Entonces Carlomagno y los cristianos españoles que estaban enfrentándose a los musulmanes crearon aquí una serie de condados, ¿vale? El condado de Pamplona, el condado de Castilla, el condado de Aragón, el condado de Gerona y el condado de Barcelona, que ocupaba toda esta zona de aquí, ¿de acuerdo? De lo que es hoy, pues la zona de las Vascongadas, Navarra, el norte de Aragón y el norte de Cataluña. Iría pues desde lo que es hoy las Vascongadas hasta Barcelona, ¿vale? Pues esos condados: Pamplona, Castilla, Aragón, Gerona y Barcelona. Vimos que con el paso del tiempo el condado de Pamplona se convirtió en el Reino de Pamplona. Aquí pone el Reino de Navarra. Vimos en el primer tutorial que después el Reino de Pamplona se convirtió en el Reino de Navarra. Ya hablamos de la Baja Navarra, de la Alta Navarra, etcétera. Esto está en el anterior tutorial. Pues bien, el condado de Pamplona se convirtió en el Reino de Pamplona. Por razones varias se convirtió en el Reino de Pamplona. Y ya como vimos después, más adelante, el Reino de Pamplona se convirtió en el Reino de Navarra. Pero veis, el condado de Pamplona se convirtió en el Reino de Pamplona. Vimos también que el reino de Pamplona llegó a su máxima extensión con el rey Sancho III, que murió en el año 1035. El reino de Pamplona continuó existiendo, pero llegó a su máxima extensión con Sancho III, que murió en el año 1035. Cuando él murió, dejó sus títulos a sus 3 hijos. Él tenía 3 hijos: García, Ramiro I y Fernando I. Cuidado que la cosa se va a empezar a complicar un poco. Bien, cuando Sancho III, el rey que más expandió el reino de Pamplona, murió, él dejó sus 3 títulos a sus 3 hijos. García heredó el reino de Pamplona, ¿de acuerdo? García heredó el reino de Pamplona. Después,
Ramiro I heredó el condado de Aragón y Fernando I heredó el condado de Castilla, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí Sancho III tenía 3 hijos y sus 3 hijos heredaron los 3 títulos de Sancho III, que fue el rey que más expandió el reino de Pamplona. García se quedó con el reino de Pamplona, Ramiro I se quedó con el condado de Aragón y Fernando I se quedó con el condado de Castilla. Vimos también en el primer tutorial que Ramiro I en el año 1035, cuando heredó el condado de Aragón, lo convirtió en el reino de Aragón. Y en el año 1164 el rey Alfonso II unificó el reino de Aragón y el condado de Barcelona y fundó la corona de Aragón. Y esto ya lo vimos, lo estamos recordando, pero para que quede más claro lo de la fundación de la corona de Castilla. Bueno, estábamos diciendo que cuando murió Sancho III, sus hijos heredaron sus títulos. García heredó el reino de Pamplona, Ramiro I heredó el condado de Aragón y Fernando I heredó el condado de Castilla. Y hemos comentado que Ramiro I en el año 1035, cuando murió Sancho III su padre y heredó el condado de Aragón, convirtió en el año 1035 el condado de Aragón en el reino de Aragón y posteriormente el rey Alfonso II en el año 1164 juntó el reino de Aragón y el condado de Barcelona y fundó la corona de Aragón 1164 y que estuvo vigente o existió hasta el año 1716. En el año 1716 desapareció la corona de Aragón y un año antes, en el 1715, la corona de Castilla. ¿Por qué desaparecieron las dos coronas? Por Felipe V, el primer Borbón, que él aplicó lo que se conoce como los decretos de nueva planta. Él aplicó hubo una reconfiguración en España, una reestructuración interna, una centralización, y eso se le llama los decretos de nueva planta que Felipe V, el primer Borbón que reinó en España, aplicó estos decretos de 1707 a 1716 y en 1716 desapareció la corona de Aragón y en el año anterior, en 1715, desapareció la corona de Castilla, ¿vale? Por tanto, ya lo vimos, la corona de Aragón, 1164, Alfonso II, su primer rey, hasta 1716, Felipe V, Borbón, el último rey, y desapareció la corona de Aragón. Pero hemos dicho que Sancho III tenía varios hijos. García heredó el reino de Pamplona, Ramiro I heredó el condado de Aragón, que convirtió en el reino de Aragón, y Fernando I heredó el condado de Castilla. Vamos ahora a centrarnos en Fernando I, uno de los 3 hijos de Sancho III. Fernando I se casó con una mujer llamada Sancha, y Sancha tenía un hermano que era Bermudo III. Bermudo III era el rey de León, ¿de acuerdo? El reino de León, lo tenemos aquí. Ya explicamos que el reino de León fue una extensión del reino de Asturias, ¿vale? El reino de Asturias fue fundado por don Pelayo en el año 718 y con el paso del tiempo el reino de Asturias se extendió, se expandió, y a esta expansión se la conoce como el reino de León. ¿Qué ocurrió? Que se trasladó la capital desde Oviedo a León, ¿de acuerdo? El reino de Asturias trasladó la capital de Oviedo a León y con el paso del tiempo León fue ganando importancia hasta que en el año 925 el reino de León absorbió al reino de Asturias, o sea, el hijo se come al padre, ¿de acuerdo? Entonces, el reino de Asturias desapareció en el año 925 porque fue absorbido por el reino de León, que era el hijo, la criatura, ¿vale? Al trasladar la capitalidad de Oviedo a León, pues dentro del reino de Asturias, León fue ganando importancia hasta que en el año 925, como vimos en el primer tutorial, el reino de León absorbió al reino de Asturias en el año 925. Y ya explicamos que el primer rey fue don Pelayo en el año 718 y el último rey de Asturias fue Furuela II, que ya en el año 925 el reino de León absorbió al reino de Asturias. El hijo o la criatura se comió al padre, ¿vale?
Por tanto, Fernando I, hijo de Sancho III, se casó con Sancha, y Sancha tenía un hermano que era Bermudo III, y Bermudo III era el rey, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya a partir del año 1035, ya existía desde hacía unos años el reino de León, ¿vale? Bermudo III era el rey de León y su hermana era Sancha, pues Sancha se casó con Fernando I, hijo de Sancho III. Bien, el caso es que Fernando I hemos dicho que heredó el condado de Castilla, se casó con Sancha y el cuñado de Fernando I era Bermudo III, rey de León. ¿Qué ocurrió? En el año 1037, Fernando I se enfrentó a Bermudo III en la batalla de Tamarón. Año 1037, Fernando I, el conde de Castilla, se enfrentó al rey leonés Bermudo III en la batalla de Tamarón, año 1037, y ganó Fernando I, y eso hizo que se convirtiera en el rey de León a partir del año 1037. Por tanto, Fernando I, vemos cómo al heredar el condado de Castilla, lo que hizo después fue ir acumulando poder. En el año 1037 se enfrentó a su cuñado en la batalla de Tamarón. En el año 1037 venció a Bermudo III y Fernando I pasó a convertirse en rey de León al vencer a su cuñado, hermano de su esposa Sancha, en la batalla de Tamarón del año 1037. Pero después Fernando I se enfrentó a su hermano García en la batalla de Atapuerca en el año 1054, y recordemos que su hermano García heredó el reino de Pamplona. Vemos como Fernando I heredó el condado de Castilla, pero después, a partir del año 1037, con la batalla de Tamarón, al vencer a su cuñado Bermudo III, se convirtió en el rey de León, y en el año 1054 se enfrentó a su hermano en la batalla de Atapuerca, año 1054, y venció a su hermano en el año 1054 en la batalla de Atapuerca. De manera que cuando Fernando I, hijo de Sancho III, murió en el año 1065, él dejó 3 reinos a 3 hijos, ¿de acuerdo? Fijaos que empezó con un condado, el condado de Castilla, y acabó con 3 reinos. Pues por tanto, Fernando I, cuando murió, él tenía 3 hijos y sus 3 hijos heredaron 3 reinos. Estos 3 hijos eran nietos de Sancho III de Pamplona, ¿de acuerdo? Por tanto, Fernando I, cuando murió en el año 1065, dejó a sus 3 hijos 3 reinos. García heredó el reino de Galicia, Sancho heredó el reino de Castilla y Alfonso VI heredó el reino de León, ¿de acuerdo? Por tanto, Fernando I, cuando murió en el año 1065, dejó a sus 3 hijos, García, Sancho y Alfonso VI, que eran nietos de Sancho III de Pamplona, dejó sus 3 reinos. García heredó el reino de Galicia, Sancho heredó el reino de Castilla y el más importante, que es Alfonso VI, heredó el reino de León. Con el paso de los años, a partir del 1065, Alfonso VI se adueñó de los otros 2 reinos. Por tanto, Alfonso VI, él heredó, a partir de 1065, heredó de su padre Fernando I el reino de León, pero después él consiguió quedarse con los reinos de sus hermanos, el reino de Galicia a García y el reino de Castilla a su hermano Sancho. Entonces, Alfonso VI, él reinó del año 1065 al año 1109, y él consiguió controlar los 3 reinos. Por herencia el reino de León, pero después a su hermano Sancho le conquistó el reino de Castilla y a su hermano García le conquistó el reino de Galicia. Por tanto, Alfonso VI, hijo de Fernando I y uno de los nietos de Sancho III, consiguió hacerse con el control de los 3 reinos, y de hecho a él se le puso el título de Imperator Totius Hispaniae, el emperador de toda España, ¿de acuerdo? Él reinó del 1065 al 1109 y dejó sus 3 reinos a su hija Urraca I, y Urraca I, a partir del año 1109, heredó
3 reinos de su padre Alfonso VI, ¿de acuerdo? Urraca I reinó del año 1109 al año 1126, su padre Alfonso VI del 1065 al 1109 y Urraca I del 1109 al 1126. ¿De acuerdo? Del 1109 al 1126. Bien, Urraca I hemos dicho que heredó 3 reinos de su padre Alfonso VI, el reino de León, el reino de Castilla y el reino de Galicia. Pero a partir de cuando empezó a reinar Urraca I en el año 1109, ¿qué ocurrió? Que Urraca I, por así decirlo, integró el reino de Galicia en el reino de León, ¿vale? Por tanto, ella heredó 3 reinos, Galicia, Castilla y León, pero ella, cuando empezó a reinar, el reino de Galicia quedó integrado en el reino de León, y por tanto, a partir del año 1109, con Urraca I ya no hablamos de 3 reinos, sino de 2, el reino de León y el reino de Castilla, porque el reino de Galicia fue integrado o fue absorbido por el reino de León. Entonces, con Urraca I, a partir del año 1109, ya hablamos de 2 reinos, el reino de León, al cual quedó integrado el reino de Galicia, y el reino de Castilla. Y Urraca I reinó del 1109 al 1126. Cuando Urraca I murió, su hijo Alfonso VII heredó los 2 reinos. Alfonso VII, hijo de Urraca I y nieto de Alfonso VI. Por tanto, cuando Urraca I murió en el año 1126, su hijo Alfonso VII, a partir del año 1126, heredó los 2 reinos, el reino de León y el reino de Castilla. Pero cuando Alfonso VII murió, los 2 reinos se separaron. ¿Por qué? Porque Alfonso VII tenía 2 hijos, Sancho y Fernando. Sancho heredó el reino de Castilla y Fernando heredó el reino de el otro reino, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando el reino de León, por tanto, cuando Alfonso VII murió, los 2 reinos se separaron, porque Alfonso VII tenía 2 hijos. Sancho heredó el reino de Castilla y Fernando heredó el reino de León. Hasta Alfonso VII, ambos reinos eran controlados por una persona. Fijaos, Alfonso VII controló 3 reinos, Galicia, León y Castilla, ¿de acuerdo? Después, con Urraca I, a partir del año 1109, hemos dicho que el reino de Galicia quedó integrado en el reino de León, y Urraca I controló, al igual que su padre, León y Castilla. Alfonso VII, hijo de Urraca I, también controló el reino de León y el reino de Castilla, pero cuando Alfonso VII murió, los 2 reinos se separaron. ¿Por qué? Porque Alfonso VII tenía 2 hijos, Sancho y Fernando. Sancho heredó el reino de Castilla y Fernando heredó el reino de León. Y ahora veremos cómo en el año 1230 Fernando III heredó ambos reinos, el de León y el de Castilla, y fundó la corona de Castilla, que ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Pero cuando murió Alfonso VII, hijo de Urraca I y nieto de Alfonso VI, los 2 reinos, León y Castilla, se separaron. Sancho, los 2 hijos de Alfonso VII heredaron los 2 reinos. Sancho se quedó con el reino de Castilla y Fernando se quedó con el reino de León. Al mismo tiempo, Sancho después tuvo un hijo. Sancho de Castilla tuvo un hijo que sería el más conocido como Alfonso VIII de Castilla. Y después, Fernando, el otro hijo de Alfonso VII, Fernando tuvo al que después sería Alfonso IX de León, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando murió Alfonso VII, hijo de Urraca I, tenía 2 hijos, Sancho, que heredó el reino de Castilla, y Sancho después fue el padre de Alfonso VIII de Castilla, y después Fernando, el otro hijo de Alfonso VII, Fernando, hermano de Sancho, Fernando heredó el reino de León, y Fernando después fue el padre del que después sería conocido como Alfonso IX de León, ¿vale? Por tanto, Alfonso VIII y Alfonso IX eran primos, ¿de acuerdo? Sancho y Fernando eran hermanos. Sancho tuvo a Alfonso VIII de Castilla
y Fernando tuvo a Alfonso IX de León. Por tanto, Sancho y Fernando eran hermanos y los hijos de Sancho y Fernando eran primos. Sancho, que heredó el reino de Castilla, tuvo a Alfonso VIII de Castilla, y Fernando, el otro hijo de Alfonso VII, Fernando tuvo a Alfonso IX de León. Por tanto, Alfonso VIII, de los que hablaremos ahora, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León eran primos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ya sé que esto lía un poco, pero ¿qué queréis que haga? Son los reyes, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto cómo los dos reinos han quedado separados después de la muerte de Alfonso VII, el hijo de Urraca I y el nieto de Alfonso VI. Sancho heredó el reino de Castilla y después Sancho tuvo a Alfonso VIII de Castilla, y Fernando, el otro hijo de Alfonso VII, heredó el reino de León, y después Fernando fue el padre del que después sería Alfonso IX de León, y de los que hablaremos ahora, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de un apartado que he titulado Alfonsos y Fernandos. Vamos a hablar de varios reyes llamados Alfonsos y Fernando. Bien, Alfonso III. Bien, Alfonso III fue un rey de León, lo ubicamos en el año 878. Hemos comentado antes que el reino de León, fue un reino de rey de Asturias, ¿de acuerdo? Alfonso III fue rey de Asturias en torno al año 878. ¿De acuerdo? Hemos visto cómo el reino de Asturias fue fundado por don Pelayo en el año 718. Y después, con el paso del tiempo, el reino de Asturias se amplió, y a esa ampliación, a esa expansión, se la conoce como el Reino de León. Y vimos que con el paso del tiempo, dentro del reino de Asturias, la capital pasó de Oviedo a León, y con el paso del tiempo León fue ganando importancia hasta que en el año 925 el reino de León se comió al reino de Asturias. Hemos visto el reino de Asturias, fundado por don Pelayo en el año 718, y llegó hasta el año 925 con su último rey, Fruela II, porque el reino de León absorbió al reino de Asturias. Por tanto, este Alfonso III del que vamos a hablar ahora era un rey asturiano, ¿vale? Todavía existía el reino de Asturias. Hablamos del reino de León a partir del año 925, pero como ya hemos explicado, el reino de Asturias, fundado por don Pelayo en el año 718, se amplió, y a esa ampliación se la conoce como el reino de León, ¿de acuerdo? Y ¿qué ocurrió? Que durante el reinado de Asturias, durante la existencia del reino de Asturias, se pasó la capital de Oviedo a León, y León fue ganando importancia como capital hasta que el reino de León se comió al reino de Asturias. La criatura, el hijo, se come al padre en el año 925 con el último rey asturiano, Fruela II. Pero Alfonso III era un rey asturiano, ¿de acuerdo? Por tanto, todavía existía el reino de Asturias, y Alfonso III, rey de Asturias, venció a los musulmanes en dos batallas muy importantes, ambas en el año 878 y ambas en Zamora. Alfonso III, rey de Asturias, se enfrentó a los musulmanes en Zamora en el año 878, ¿de acuerdo? Alfonso III, rey asturiano, en Zamora, año 878, venció a los musulmanes en dos batallas, año 878 en Zamora. Tenemos la batalla de Valdemora y la batalla de Polvoraria o Polvorosa, ¿de acuerdo? Por tanto, Alfonso III venció a los musulmanes en Zamora en dos batallas que tuvieron lugar en Zamora, y ambas en el año 878, y este rey asturiano, Alfonso III, venció a los musulmanes primero en la batalla de Valdemora y también en la batalla de Polvoraria o Polvorosa. Tiene estos dos nombres. De aquí parece ser que Alfonso III infligió un castigo muy fuerte a los musulmanes, y los musulmanes salieron corriendo.
De aquí, como se llama batalla de Polvoraria o Polvorosa, de aquí viene la expresión poner pies en polvorosa, que sería salir cagando leche, salir rápidamente, despavoridos, pies pa' que os quiero. ¿De acuerdo? Por tanto, Alfonso III, rey de Asturias, en el año 878 en Zamora venció a los musulmanes en dos batallas, la batalla de Valdemora y después la batalla de Polvoraria o Polvorosa. Tiene estos dos nombres y como los musulmanes salieron corriendo y se le llama batalla de Polvoraria o Polvorosa, de aquí viene la expresión poner pies en polvorosa, que es salir por pies, salir cagando leche, salir huyendo. ¿De acuerdo? Después, luego tenemos Alfonso VI. Alfonso VI, ya lo hemos dicho, que es el hijo de Fernando I y el padre de Urraca I. Hemos visto como Alfonso VI reinó del año 1065 al año 1109 y que él dejó en herencia a su hija Urraca I, ya lo hemos dicho, tres reinos: el reino de Galicia, el reino de Castilla y el reino de León, y que reinó del 1065 al 1109, ¿de acuerdo? Alfonso VI, que hemos hablado antes del título eso de Imperator Totius Hispaniae, el emperador de toda España, uno de los hijos de Fernando I, uno de los nietos de Sancho III, ¿de acuerdo? Pues bien, en lo que se refiere a la Reconquista, Alfonso VI, hijo de Fernando I y padre de Urraca I, y que dejó en herencia a Urraca I tres reinos, Castilla, Galicia y León, él en el año 1085 reconquistó Toledo y Guadalajara, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a la Reconquista, al mismo tiempo que ahora veremos la fundación de la Corona de Castilla, pues todo esto vamos a ver en la Reconquista, ¿vale? Por tanto, en la Reconquista no solo tenemos en cuenta cuando los cristianos reconquistaban los territorios a los musulmanes, sino también cómo se fueron construyendo primero la corona de Aragón y después la corona de Castilla a partir de unos reinos, ¿de acuerdo? Veremos ahora cómo la corona de Castilla se funda con el reino de León y el reino de Castilla. Hay que tener en cuenta que la corona de Castilla tiene dos patas, por así decirlo. Una de las patas es el reino de León, debemos decir que una de las bases de la corona de Castilla es el reino de Asturias, porque hemos comentado que el reino de León fue una extensión del reino de Asturias, ¿vale? Y que con el paso del tiempo el reino de León absorbió el reino de Asturias, ¿vale? Por tanto, una de las patas de la corona de Castilla es el reino de Asturias, ¿vale? Porque el reino de Asturias después fue absorbido por el reino de León y el reino de León es una de las patas de la corona de Castilla, pero al mismo tiempo la corona de Castilla, que veremos que la fundó Fernando III cuando unificó el reino de León y el reino de Castilla, vemos que una de las cosas que heredó Fernando III fue el reino de Castilla, y el reino de Castilla viene del condado de Castilla, de la marca hispánica. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes de Carlomagno? Por tanto, la corona de Castilla tiene dos patas. Una sería una de las bases sería el reino de Asturias y otra de las bases sería la marca hispánica de Carlomagno, ¿de acuerdo? Porque veremos que Fernando III juntó el reino de León, que a su vez procede del reino de Asturias, es una pata, y el reino de Castilla, que a su vez procede del condado de Castilla, de la marca hispánica de Carlomagno, ¿vale? Y hemos visto cómo la corona de Aragón pues viene puramente de la marca hispánica al unificar el reino de Aragón y el condado de Barcelona, ¿de acuerdo? Pero para entender la Reconquista hay que ver cómo se crearon estas macroestructuras, pues a partir de condados, de reinos y después las dos coronas, Aragón y Castilla, ¿de acuerdo? Bien, entonces, Alfonso VI, hijo de Fernando I y padre de Urraca I, en el año 1085 reconquistó Toledo, 1085 reconquistó Toledo y Guadalajara. Y también él tuvo la ayuda de su capitán más famoso, Álvar Fáñez de Minaya, ¿de acuerdo? Alfonso VI en el año 1085 reconquistó Toledo y Guadalajara con la ayuda de su capitán más famoso, Álvar Fáñez de Minaya, y también Alfonso VI tuvo la ayuda del famoso don Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador.
Cid significa señor y campeador significa experto en batallas campales. Por tanto, Cid campeador, el señor experto en batallas campales. El Cid estaba casado con una señora llamada Doña Jimena y el caballo del Cid se llama, o de don Rodrigo de Vivar, el caballo se llamaba Babieca. Por tanto, el Cid campeador, el señor experto en batallas campales, su nombre real, don Rodrigo Díaz de Vivar, casado con doña Jimena, y el caballo del Cid se llamaba Babieca. Y tanto el Cid como su esposa, doña Jimena, están enterrados en la Catedral Gótica de Burgos, que ahora veremos que fue ordenada a construir por Fernando III, que fue el que fundó la corona de Castilla, ¿de acuerdo? El Cid campeador es famoso por haber reconquistado a los musulmanes, al menos temporalmente, el reino de Valencia en el año 1094, pero después los musulmanes lo recuperaron. Tuvo que ser, como ya vimos en el anterior tutorial, Jaime I el Conquistador, el rey de la corona de Aragón, el que reconquistó Baleares y el que reconquistó el reino de Valencia. Pero el Cid campeador reconquistó, al menos de forma temporal, el reino de Valencia a los musulmanes en el año 1094, pero a lo de diferencia del imaginario popular, que se creen que el Cid era un patriota, no, el Cid en realidad fue un mercenario, trabajaba para el que le pagaba más, trabajó tanto para musulmanes como para cristianos, era un mercenario. Lo que ocurre es que es recordado por reconquistar, al menos temporalmente, el reino de Valencia en el año 1094, casado con doña Jimena, su caballo se llamaba Babieca, y tanto el Cid como doña Jimena están enterrados, ambos dos, en la Catedral Gótica de Burgos, ordenada a construir por Fernando III, el que fundó la corona de Castilla en el año 1230. ¿De acuerdo? Bien. Ahora hablamos de Alfonso VII, ¿de acuerdo? Alfonso VII, hemos hablado de Alfonso III, rey asturiano, año 878, de Alfonso VI, el hijo de Fernando I y el padre de Urraca I, y ahora hablamos de Alfonso VII, que es el nieto, hemos hablado que es el hijo de Urraca I y el nieto de Alfonso VI. Vimos que Alfonso VII heredó dos reinos de Urraca I, León y Castilla, y que después vimos como Alfonso VII tuvo dos hijos, Sancho, que heredó el reino de Castilla, y Fernando, que heredó el reino de León. Y hemos dicho también que Sancho, que heredó el reino de Castilla, tuvo a Alfonso VIII de Castilla, que hablaremos de él ahora, y Fernando, el otro hijo de Alfonso VII, heredó el reino de León y fue el padre de Alfonso IX de Castilla, de León, del que hablaremos ahora, que tanto Alfonso VIII de Castilla como Alfonso IX de León, ambos dos eran primos. Pero bueno, ahora vamos con Alfonso VII, hijo de Urraca I y nieto de Alfonso VI. Hemos visto a Alfonso VI, 1065-1109, Urraca I, 1109-1126, y Alfonso VII empezó a reinar a partir del año 1126. Alfonso VI, 1065-1109, Urraca I, 1109-1126, y Alfonso VII a partir del año 1126. Bien, Alfonso VII en el siglo XII repobló la ciudad visigoda de Recópolis con familias mozárabes aragonesas. Alfonso VII, hijo de Urraca I y nieto de Alfonso VI, en el siglo XII, durante su reinado, repobló la ciudad visigoda de Recópolis con familias mozárabes aragonesas. ¿Quiénes eran los mozárabes? Pues los cristianos que se enfrentaron a los musulmanes. Los mozárabes fueron los cristianos que mantuvieron la fe cristiana y durante la invasión musulmana, y fueron los que llevaron a cabo la reconquista. Y después los moriscos fueron los musulmanes
que durante la Reconquista se hicieron cristianos. Los mozárabes, los cristianos que mantuvieron la fe cristiana y que se enfrentaron a los musulmanes y que llevaron a cabo la Reconquista, y los moriscos fueron los musulmanes que durante la Reconquista se hicieron cristianos, dejaron el Islam y se hicieron cristianos. Pues bien, Alfonso VII en el siglo XII repobló la ciudad visigoda de Recópolis con familias mozárabes aragonesas. Bien, ¿de dónde sale la ciudad de Recópolis? La ciudad de Recópolis fue fundada en el año 578 por el rey visigodo Leovigildo y dedicada a su hijo Recaredo. ¿Recaredo? Recópolis, ¿de acuerdo? Recópolis fue fundada en el año 578 por el rey visigodo Leovigildo y dedicada a su hijo Recaredo. Bien, después Leovigildo, aparte de Recaredo, tenía otro hijo que se llamaba Hermenegildo, con H, Hermenegildo. En ese momento los visigodos eran arrianos. Yo expliqué en la segunda evaluación lo que era el arrianismo. El arrianismo es una herejía la cual dice que Jesucristo no es Dios, ¿de acuerdo? Entonces, los visigodos eran arrianos, pero Hermenegildo, uno de los dos hijos de Leovigildo, se hizo católico, abandonó el arrianismo y defendió lo que decía el Concilio I de Nicea del año 325, que Jesucristo es Dios. ¿Por qué se pasó al catolicismo? ¿Por qué abandonó la herejía arrianista Hermenegildo? Pues gracias a su esposa, la reina franca Ingundis, y gracias a Leandro, que era obispo de Sevilla. Y cuando Hermenegildo abandonó el arrianismo, su padre Leovigildo, en el año 585, asesinó a su hijo Hermenegildo. Fijaos, Leovigildo, rey visigodo, fundó Recópolis en el año 578, dedicada a su hijo Recaredo. Y después, en el año 585, Leovigildo asesinó a su hijo Hermenegildo por abandonar el arrianismo. En el año 589, con el Concilio III de Toledo, los visigodos abandonaron el arrianismo y aceptaron el credo del Concilio de Nicea, o sea, se hicieron puramente católicos y abandonaron la herejía arrianista con el Concilio III de Toledo del año 589. También yo expliqué en la segunda evaluación, pero lo vuelvo a repetir aquí, que también en el Concilio III de Toledo se añadió al credo, se le añadió el filioque, y del hijo, y la fórmula es et in spiritum sanctum dominum et vivificantem qui ex patre filioque procedit, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Bueno, seguimos con Recópolis. Durante la invasión musulmana, apenas Recópolis sufrió modificaciones, ¿de acuerdo? Durante la invasión del Islam. A partir del siglo IX se empezó a construir la ciudad de Zorita de los Canes, se empezó a despoblar Recópolis y se usó Recópolis como cantera para construir la ciudad de Zorita de los Canes. En el siglo XII hemos visto cómo Alfonso VII repobló Recópolis en el siglo XII con familias mozárabes aragonesas, y estas familias, ¿qué hicieron? Construyeron un poblado alrededor de una iglesia románica, y que esta iglesia románica, tiempo atrás, fue edificada sobre un templo visigodo. Y ya a partir del siglo XIV, Recópolis empezó a despoblarse. Se repobló en el siglo XII en el siglo XII con Alfonso VII, con familias mozárabes aragonesas, pero ya se empezó a despoblar a partir del siglo XIV. Ahora hablamos de Alfonso VIII. Estamos en el apartado de Alfonsos y Fernandos. Alfonso VIII. Alfonso VIII hemos dicho que era hijo de Sancho, ¿vale? Hemos dicho Alfonso VII, del que hemos hablado ahora mismo. Él tuvo dos hijos, Sancho, que heredó el reino de Castilla, y Fernando, que heredó el reino de León. Pues Alfonso VIII era hijo de Sancho y por tanto nieto de Alfonso VII. Alfonso VIII, ¿de acuerdo? Alfonso VIII, hijo de Sancho de Castilla y nieto de Alfonso VII, Alfonso VIII de Castilla, ¿qué hizo?
participó en dos batallas muy importantes frente a los musulmanes. En el año 1195, batalla de Alarcos, en Ciudad Real. Alfonso VIII de Castilla perdió contra los musulmanes en la batalla de Alarcos en el año 1195, Ciudad Real. Pero después pudo resarcirse de esa derrota venciendo a los musulmanes en el año 1212 en la batalla de las Navas de Tolosa en Jaén. Por tanto, Alfonso VIII de Castilla, hijo de Sancho y nieto de Alfonso VII, en el año 1195 perdió contra los musulmanes en la batalla de Alarcos en Ciudad Real, pero consiguió una importantísima victoria en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212 en Jaén. Y la batalla de las Navas de Tolosa del año 1212 en Jaén, cuando Alfonso VIII venció a los musulmanes, Alfonso VIII de Castilla venció a los musulmanes, fue una batalla importantísima. La batalla de las Navas de Tolosa, Jaén, 1212, Alfonso VIII consiguió una importantísima victoria frente a los musulmanes y a partir de esto supuso un punto de inflexión, las Navas de Tolosa, porque a partir de aquí la reconquista ya fue inevitable. Los reinos de Taifa quedaron tremendamente debilitados, ¿de acuerdo? Por tanto, Alfonso VIII de Castilla, hijo de Sancho y nieto de Alfonso VII, y bisnieto de Urraca I y tataranieto de Alfonso VI, para complicar un poquito más, pues perdió en Alarcos en 1195, pero consiguió una importantísima victoria en el año 1212 con la batalla de las Navas de Tolosa en Jaén. De esta batalla viene el topónimo de Despeñaperros. Despeñaperros está en Jaén, porque los cristianos a los musulmanes los llamaban perros infieles. Entonces, cuando acabó la batalla de las Navas de Tolosa, cogieron a los musulmanes supervivientes y los cristianos los llevaron a un desfiladero y ahí los despeñaban, los tiraban al vacío. Como a los musulmanes los llamaban perros infieles y los despeñaban, por eso en Jaén viene ese topónimo de Despeñaperros, ¿de acuerdo? Porque los cristianos despeñaban a los musulmanes, a los cuales llamaban perros infieles. Bien, Alfonso IX de León, hijo de Fernando y nieto de Alfonso VII, bisnieto de Urraca I, tataranieto de Alfonso VI y primo de Alfonso VIII. Alfonso IX de León, ¿de acuerdo? Recordemos que Alfonso VII tuvo dos hijos, Sancho, que heredó Castilla y tuvo a Alfonso VIII, y Fernando, que heredó León y tuvo a Alfonso IX. Por tanto, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León eran primos. Alfonso IX de León fue muy importante porque reconquistó Extremadura, ¿de acuerdo? Pero no solo fue importante Alfonso de León por reconquistar Extremadura. Primo, hemos dicho Alfonso IX, primo de Alfonso VIII de Castilla. Alfonso IX de León no solo fue importante por reconquistar Extremadura, sino también fue importante porque él fue el padre de Fernando III. Y ahora vamos a hablar ya de la fundación de la famosísima Corona de Castilla. Fernando III, fundación de la Corona de Castilla. Fernando III era hijo de Alfonso IX de León y su madre era Berenguela, reina de Castilla. ¿De acuerdo? Hemos dicho que ambos reinos se separaron después de la muerte de Alfonso VII. Por un lado Sancho, que heredó Castilla, y por otro lado Fernando, que heredó León. Pero Fernando III, que heredó los dos reinos, ahora veremos que fundó la Corona de Castilla. Por tanto, Fernando III, hijo de Alfonso IX de León y también hijo de la reina Berenguela de Castilla. Por tanto, Fernando III, él heredó los dos reinos. Por parte de padre de Alfonso IX heredó el reino de León y por parte de madre de Berenguela heredó el reino de Castilla. Y al heredar los dos reinos de Alfonso IX por parte de padre, el reino de León, y de Berenguela, su madre,
heredó el reino de Castilla, Fernando III unificó ambos reinos en el año 1230 y fundó la corona de Castilla. ¿De acuerdo? Que la corona de Castilla, por tanto, fue fundada por Fernando III en el año 1230, que era hijo de Alfonso IX de León y de Berenguela de Castilla, y la corona de Castilla existió hasta su disolución en el año 1715 con su último rey, Felipe V, el primer Borbón, que ya hemos hablado de los decretos de nueva planta. Pues en el año 1715 desapareció con Felipe V la corona de Castilla, y también con Felipe V en el año 1716 desapareció la corona de Aragón. Bien, Fernando III, por tanto, en el año 1230 fundó la corona de Castilla al heredar de su padre el reino de León y de Alfonso IX el reino de León y de su madre Berenguela el reino de Castilla, y en 1230 fundó la corona de Castilla, hasta el año que duró hasta el año 1715. Y también Fernando III ordenó construir la catedral gótica de Burgos, donde están enterrados doña Jimena y su esposo don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. ¿De acuerdo? En lo que se refiere a la reconquista, Fernando III reconquistó, fijaos, en 1236, ¿de acuerdo? 1236 reconquistó Córdoba, en 1246 reconquistó Jaén, en 1248 reconquistó Sevilla y en 1243 reconquistó Murcia, ¿vale? Fernando III fundó la corona de Castilla en 1230, ordenó la construcción de la famosísima catedral gótica de Burgos, donde están enterrados el Cid Campeador y sus esposas, su señora esposa doña Jimena, y también en lo que se refiere a la reconquista, 1236 reconquistó Córdoba, 1246 reconquistó Jaén, 1248 reconquistó Sevilla y 1243 reconquistó Murcia. ¿De acuerdo? 1236 Córdoba, 1246 Jaén, 1248 Sevilla, 1243 Murcia. Ahora hablamos de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio era el hijo de Fernando III, que fundó la corona de Castilla. Pues el hijo de Fernando III, fundador de la corona de Castilla, y que hemos visto que reconquistó Córdoba 1236, Jaén 1246, Sevilla 1248 y Murcia 1243, pues el hijo de Fernando III se llamaba Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, se casó con la reina Violante. ¿Quién era Violante? Era la hija de Jaime I el Conquistador, ¿vale? La reina Violante, esposa de Alfonso X el Sabio, hemos dicho Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, pues Alfonso X el Sabio se casó con la reina Violante, y la reina Violante era hija de Jaime I el Conquistador, que hablamos de él en el primer tutorial. Jaime I el Conquistador reconquistó Baleares y reconquistó el reino de Valencia, pues su hija, la reina Violante, se casó con Alfonso X el Sabio. En lo que se refiere a la reconquista, Alfonso X el Sabio en el año 1253 reconquistó Jerez. ¿De acuerdo? Alfonso X el Sabio en el año 1253 reconquistó Jerez. En el año 1260 destruyó los puertos marroquíes de Rabat y Salé, y en 1262 reconquistó Cádiz. ¿De acuerdo? Por tanto, en nivel de la reconquista, Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III y marido de la reina Violante, 1253 reconquistó Jerez, 1260 destruyó los puertos marroquíes de Rabat y Salé, y 1262 reconquistó Cádiz. También cuando los musulmanes se alzaron contra Alfonso X el Sabio en Murcia, la reina Violante, esposa de Alfonso X, ¿qué hizo? Le pidió ayuda a su papá, que era Jaime I el Conquistador. Y cuando los musulmanes de Murcia se alzaron contra Alfonso X el Sabio, su señora esposa,
Violante, la reina Violante le pidió ayuda a su padre, Jaime I el Conquistador, y Jaime I el Conquistador ayudó a Alfonso X el Sabio a acabar con la revuelta musulmana en Murcia. También destacar el Tratado de Almizra, año 1244. El Tratado de Almizra, año 1244, fue el acuerdo al que llegaron la Corona de Castilla y la Corona de Aragón para hacer la frontera entre ambas coronas, ¿de acuerdo? El Tratado de Almizra, año 1244, fue aquel acuerdo al que llegaron la Corona de Castilla y la Corona de Aragón para establecer la frontera entre ambas coronas, ¿de acuerdo? Tratado de Almizra, año 1244, se estableció la frontera entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, ¿de acuerdo? Alfonso X el Sabio también es muy famoso por fundar la Escuela de Traductores de Toledo, que implicó el inicio de la prosa en lengua castellana. La prosa es el lenguaje que estoy utilizando ahora. Tenemos prosa y tenemos verso. Pues con la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por Alfonso X el Sabio, empezó la prosa en lengua castellana. Bien, y por último, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que juntaron las dos coronas, ¿de acuerdo? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, reinaron de 1474 a 1504, y los reyes católicos, por fin, aquí pone Reino de Granada, ¿de acuerdo? Fijaos, corona de Aragón, corona de Castilla, pero quedaba este reino de aquí, el reino de Granada. Y los reyes católicos en el año 1492 reconquistaron la última taifa, el último reino nazarí, que era el reino de Granada, ¿de acuerdo? Veis aquí la corona de Castilla, antes de los reyes católicos, antes de 1492, ¿vale? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón reinaron de 1474 al año 1504, y los dos en el año 1492 reconquistaron el reino de Granada, que era el último reino nazarí, la última taifa, y se la reconquistaron a Boabdil el Chico. Y cuando Boabdil rindió Granada, la madre de Boabdil, bueno, él se puso a llorar porque había perdido el reino de Granada, y la madre de Boabdil el Chico, cuando Boabdil el Chico empezó a llorar, le dijo: llora como mujer lo que no has podido defender como hombre. Y en 1492 los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, al reconquistar el reino de Granada, pusieron fin a la reconquista iniciada por don Pelayo extraoficialmente en el año 718, pero oficialmente iniciada también por don Pelayo, rey asturiano, en el año 722 con la batalla de Covadonga, y aquí acabó la reconquista, ¿de acuerdo? Bien, y los reyes católicos están enterrados en la capilla real de Granada, de la Catedral de Granada, ¿de acuerdo? Los reyes católicos, sí, están enterrados en la capilla real de Granada, de la Catedral de Granada. Y los reyes católicos configuraron lo que conocemos como España. Con ellos, aparte de finalizar la reconquista, se añadieron Melilla y las Islas Canarias, ¿de acuerdo? O sea, los reyes católicos, aparte de finalizar la reconquista, ellos incluyeron en España Melilla y las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Únicamente quedó por incorporar a España Ceuta y Olivenza, que es un municipio que hay en Extremadura, ¿de acuerdo? Por tanto, los reyes católicos finalizan la reconquista y configuran lo que conocemos como España, incluyendo Melilla, con los reyes católicos, Melilla y las Islas Canarias, y con los reyes católicos lo único que quedó por incluir en España fue Ceuta y Olivenza, que es un municipio que está en Extremadura. Y dentro del reinado de los reyes católicos, pues tenemos que destacar la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba,
que vivió entre 1453 y 1515 y es conocido como el Gran Capitán. Jugó un papel muy importante en 3 conflictos. En la Guerra de Granada, de 1482 a 1492, en la Primera Guerra Italiana, de 1494 a 1498, y la Guerra de Nápoles, de 1501 a 1504. Por tanto, es importante en estos 3 conflictos y está considerado el padre de la guerra moderna y el que profesionalizó el ejército español, poniendo las bases de lo que después serían conocidos como los tercios españoles. Por tanto, Gonzalo Fernández de Córdoba, un gran estratega militar, apodado como el Gran Capitán, tuvo un papel muy importante en la Guerra de Granada, de 1482 a 1492, cuando los reyes católicos finalizaron la Reconquista. Entonces, también en la Primera Guerra Italiana, de 1494 a 1498, y en la Guerra de Nápoles, o Segunda Guerra de Nápoles, de 1501 a 1504. En lo que se refiere a la Guerra de Granada de 1482 a 1492, fue la reconquista del último reino nazarí a Boabdil el Chico por parte de los reyes católicos. Entonces, aquí Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, intervino en las negociaciones para que el gobernador musulmán Boabdil el Chico pues rindiera a Granada, y de hecho el Gran Capitán intervino en las negociaciones, como decíamos, y trabó una gran amistad con Boabdil el Chico. Por tanto, en la Guerra de Granada de 1482 a 1492 intervino Gonzalo Fernández de Córdoba, no solo a nivel militar, sino también en las negociaciones para que Boabdil el Chico rindiera Granada. Después de la Guerra de Granada, Francia atacó el reino de Nápoles en el año 1494. Cabe destacar que el reino de Nápoles en ese momento ocupaba una gran parte de la bota de Italia. Entonces, el reino de Nápoles pidió ayuda a Fernando el Católico, que en ese momento era el rey de la corona de Aragón, frente a los franceses. Entonces, Gonzalo realizó grandes campañas militares en Nápoles contra los franceses. Entonces, a esto, pues de 1494 a 1498, que es conocida como la Primera Guerra Italiana o Guerra de Nápoles o Primera Guerra de Nápoles. Y aquí, pues ya en 1498 se firmó un acuerdo entre la corona de Aragón y Francia. Y aquí fue reconocido Gonzalo Fernández de Córdoba como un gran estratega militar, incluso por sus enemigos franceses. Por tanto, también jugó un papel muy importante en la Primera Guerra Italiana o la Primera Guerra de Nápoles de 1494 a 1498. Pero también jugó un papel muy importante en la Segunda Guerra de Nápoles o Guerra de Nápoles de 1501 a 1504. Aquí volvieron a enfrentarse Francia y la Corona de Aragón, porque tanto la Corona de Aragón como Francia tenían intereses estratégicos con respecto a Nápoles. Entonces el Gran Capitán volvió a enfrentarse a Francia y Gonzalo Fernández, el Gran Capitán, volvió a realizar grandes campañas militares, como había realizado en Granada y en la Primera Guerra de Nápoles o Primera Guerra Italiana. España aquí venció a Francia gracias al Gran Capitán y eso hizo que el reino de Nápoles quedara anexionado a España como virreinato de la Corona de Aragón. Por tanto, Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, 1453-1515, jugó un papel muy importante a nivel diplomático y a nivel militar, tanto en la Guerra de Granada de 1482 a 1492, en la Primera Guerra Italiana de 1494 a 1498 y en la Guerra de Nápoles
o Segunda Guerra italiana o Segunda Guerra de Nápoles de 1501 a 1504. Está considerado, como hemos comentado, el padre de la guerra moderna y estableció las bases de lo que después serían conocidos como los tercios españoles, y por tanto lo que hizo fue profesionalizar el ejército español. Y aquí pues había que destacar la figura del gran capitán, no solo a la hora de finalizar la Reconquista, sino también a la hora a nivel militar en el extranjero, en este caso en Italia, contra Francia 2 veces, y también como en la Segunda Guerra de Nápoles de 1501 a 1504, pues gracias a sus grandes campañas militares, pues el reino de Nápoles quedó anexionado a la corona de Aragón como virreinato de Nápoles, perteneciente a la corona de Aragón. Por tanto, el gran capitán merecía esta mención. Vamos a reforzar lo explicado anteriormente y también vamos a ampliar lo que se refiere a los anexos. Terminaríamos la segunda parte del tema 7 y el tema 7 con los anexos. Y para empezar, pues vamos a ver cómo estaba configurada España en el año 1230. Ya hablamos que en el año 1230 Fernando III heredó el reino de León y el reino de Castilla de sus padres, ¿de acuerdo? Por tanto, Fernando III, cuando heredó el reino de León y el reino de Castilla, fundó en el año 1230 la corona de Castilla, ¿de acuerdo? Vimos, bueno, esta parte de aquí roja sería la corona de Castilla en el año 1230, estamos ahora en el año 1230, aquí en amarillo la corona de Aragón, ¿de acuerdo? Año 1230, corona de Aragón. En rojo tenemos la corona de Castilla, aquí tenemos en lila el reino de León, en azul el reino de Portugal y aquí en verde pues lo que quedaba de la ocupación musulmana. Estamos hablando del año 1230, reino de Portugal, reino de León, corona de Castilla, corona de Aragón y lo que quedaba de la ocupación de los musulmanes aquí en verde, ¿vale? Pues ¿qué es lo que ocupaba? ¿Qué es lo que quedaba? Pues esta zona de aquí, de lo que es actualmente Portugal, quedaba Andalucía y quedaba la zona esta de, bueno, la comunidad valenciana, lo que es actualmente la Comunidad Valenciana y Murcia, ¿de acuerdo? Vimos como Fernando III hizo, aparte de fundar la corona de Castilla en 1230, también obtuvo importantes victorias en la Reconquista, sobre todo en lo que es hoy Andalucía. En 1236 reconquistó Córdoba, en 1246 reconquistó Jaén, en 1248 reconquistó Sevilla, en 1243 reconquistó la zona de Murcia, ¿de acuerdo? También vimos su hijo Alfonso X el Sabio, también importante en la Reconquista, en Cádiz, ¿de acuerdo? Atacó también los puertos marroquíes de Rabat y Salé, etcétera. Y luego, por su parte, ya vimos en el primer tutorial que Jaime I el Conquistador, pues saliendo el rey de la corona de Aragón, pues reconquistó el reino de Valencia y reconquistó Baleares. Por tanto, Jaime I el Conquistador entre 1229 y 1245 amplió notablemente la corona de Aragón. Bien, y ahora bajamos un poquito y el siguiente mapa nos muestra España ya en 1492, ¿vale? En la época de los Reyes Católicos. Entonces hemos pasado de 1230 a 1492. Aquí vemos ya el reino de Portugal, ¿vale? Y la corona de Castilla, el reino de León, el reino de Navarra y la corona de Aragón. Vemos que
en 1492 quedaba de ocupación musulmana la taifa de Granada, el reino de Granada, y vimos como en 1492 los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón reconquistaron Granada en 1492, consiguiendo que el gobernador musulmán Boabdil el Chico rindiera el reino de Granada, y vimos ya como en 1492, cuando los reyes católicos reconquistaron el reino nazarí de Granada, finalizaron la reconquista iniciada por Don Pelayo en el año 718 extraoficialmente, 722 oficialmente, con la batalla de Covadonga desde el reino de Asturias, ¿de acuerdo? Y vimos también cómo lo que es España actualmente quedó prácticamente configurada con los reyes católicos. De hecho, los reyes católicos incluyeron Melilla y las Islas Canarias, y vimos como lo único que quedaba por incluir en lo que es hoy España era Ceuta y Olivenza, que es un municipio que hay en Extremadura, ¿de acuerdo? Por tanto, esto ya, pues, en lo último de la reconquista, que vemos que de los musulmanes solo quedaba, pues, el reino de Granada, conquistado o reconquistado en 1492. Y ahora seguimos avanzando en los anexos. Ahora nos fijamos en la Catedral de Burgos. Explicamos que la catedral, bueno, antes de la Catedral de Burgos, vemos aquí los escudos, la corona de Aragón. Esto es importante, lo de las barras paralelas, ahora sobre todo para ver el escudo de los reyes católicos, las barras paralelas, el reino de Aragón y la corona de Aragón. Aquí la corona de Castilla, que recordemos que es la unión, la fusión del reino de Castilla y del reino de León. Aquí tenemos el reino de Asturias, el escudo, porque fue el reino que inició la reconquista con la cruz latina y las palabras griegas alfa y omega, la primera y la última letras del alfabeto griego. Significa que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. Y ahora, después de los escudos de Aragón, a corona de Aragón, corona de Castilla y reino de Asturias, vamos a la Catedral de Burgos, catedral gótica de Burgos, ordenada a construir por Fernando III, que fue también, como hemos dicho, el fundador de la corona de Castilla en el año 1230. Aquí tenemos el exterior de la Catedral Gótica de Burgos, ordenada a construir por el rey Fernando III, y como veremos ahora, en su interior yacen los restos mortales del Cid Campeador y de su señora esposa, doña Jimena. ¿De acuerdo? Ya hablamos del Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, el señor campeador experto en batallas campales, el señor experto en batallas campales, que parece ser que ayudó al rey Alfonso VI en las reconquistas de Toledo y Guadalajara en el año 1085. ¿De acuerdo? Entonces, aquí seguimos con el exterior de la Catedral de Burgos, y aquí ya vemos el interior de la Catedral Gótica de Burgos. Vemos aquí el interior, y ahora veremos unas imágenes de la tumba. Bueno, ahí tenemos el claustro, el techo, y aquí tenemos la tumba de don Rodrigo Díaz de Vivar y su señora esposa, doña Jimena. ¿De acuerdo? Entonces vimos como el Cid en realidad era un mercenario que vendía al mejor postor, trabajó tanto para musulmanes como para cristianos, pero bueno, es famoso por ayudar a Alfonso VI en la reconquista de Toledo y Guadalajara, y también por reconquistar, al menos temporalmente, el reino de Valencia en el año 1094. Pues aquí en el interior de la Catedral de Burgos tenemos al Cid Campeador y a su señora esposa, doña Jimena. Aquí ahora vemos la Catedral de Granada, la Capilla Real de Granada, donde están donde está el sepulcro de los reyes católicos. ¿Por qué Granada? Pues porque fue el último reino nazarí reconquistado por los reinos cristianos. Pues aquí tenemos la sepultura de Isabel I y Fernando, de los reyes católicos. Aquí una imagen aérea de la catedral
de Granada, donde está la Capilla Real de Granada, donde están enterrados los Reyes Católicos. Y aquí tenemos unas imágenes de la Cartuja de Miraflores, a las afueras de Burgos, que es donde están enterrados los padres y el hermano de Isabel la Católica, de Isabel I, Isabel de Castilla, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos visto imágenes de la Catedral de Burgos por fuera y por dentro, y ahora, bueno, también de la Catedral de Granada, donde está la Capilla Real de Granada, donde yacen los restos mortales de los Reyes Católicos, y aquí la Cartuja de Miraflores, donde están o donde reposan los restos mortales de los padres y el hermano de Isabel I o Isabel la Católica. Y ahora vamos a ver el escudo de los Reyes Católicos. Voy a reducir un poquito aquí para que se vea mejor y vamos a ver la simbología del escudo de los Reyes Católicos, ¿de acuerdo? Porque hay mucho ignorante suelto. Bien, el escudo de los Reyes Católicos tiene unos símbolos y cada símbolo representa algo, ¿de acuerdo? Primero vamos a destacar el águila. El águila es el águila de San Juan, el símbolo del Evangelio de San Juan. El águila, todo esto negro, el águila, fue aportado por Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque parece ser que el Evangelio de San Juan era el evangelio preferido de Isabel la Católica. ¿De acuerdo? Después del águila de San Juan vamos a destacar esto que encontramos aquí. Voy a decir primero lo que es y después voy a ampliar para que se vea mejor. Hemos visto el águila de San Juan aportada por Isabel la Católica, es el símbolo del Evangelio de San Juan. Parece ser que porque era el evangelio preferido de la reina de los 4 evangelios, el Evangelio de San Juan. Después, en esta zona de aquí y en esta zona de aquí tenemos referencias a la corona de Castilla. Ya hemos dicho que la corona de Castilla fue la unión de 2 reinos, el reino de Castilla y el reino de León. Aquí tenemos un castillo, el reino de Castilla, y aquí, el castillo dorado, y aquí el león rampante. El reino de Castilla, reino de León, el castillo dorado y el león rampante. Reino de Castilla, reino de León, corona de Castilla. Aquí es lo mismo, los 2 castillos dorados, el león rampante, el reino de Castilla, reino de León, corona de Castilla. Después, aquí tenemos las barras paralelas, como hemos visto antes en el escudo, en los escudos, cuando veíamos el escudo de la corona de Castilla, del reino de Asturias. Este es el de la corona de Aragón. Las barras paralelas amarillas y rojas es la corona de Aragón, reino de Aragón, corona de Aragón. Entonces aquí tenemos la corona de Aragón y aquí también tenemos la corona de Aragón, ¿vale? Corona de Castilla, corona de Castilla, corona de Aragón, corona de Aragón, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el reino de Granada, el símbolo del reino de Granada, que fue la última taifa musulmana reconquistada por los Reyes Católicos. Luego aquí y aquí tenemos el símbolo del reino de 2 Sicilias, barras paralelas y águila coronada. El reino de 2 Sicilias, barras paralelas y águila coronada. Aquí 2 Sicilias y barras paralelas y águila coronada. Vamos a ampliar un poquito para que se puedan ver mejor estos símbolos, ¿de acuerdo? Ampliamos un poquito más, ¿vale? Vamos a ampliar un poquito más. Vamos a ampliar un poquito más, ¿de acuerdo? Aquí la corona de Aragón, los 2 castillos, los 2 castillos dorados, el reino de Castilla, el león rampante, el reino de León, corona de Castilla. Al igual aquí, corona de Castilla, aquí las barras paralelas, la corona de Aragón, aquí el reino de 2 Sicilias con las barras paralelas y las águilas coronadas, igual que aquí, y aquí el reino de Granada, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver otros símbolos que son el águila de San Juan,
el yugo y las flechas, ¿de acuerdo? Vamos a verlos aquí, ¿vale? Los tenemos aquí, bajamos aquí, aquí los tenemos, aquí ampliamos un poquito más, aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el haz de flechas y aquí el yugo. ¿Quiénes los aportaron? También los reyes católicos. Hemos dicho, la reina Isabel la Católica aportó el águila de San Juan, hemos visto las coronas, la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino de dos Sicilias y el reino de Granada, y ahora el haz de flechas con una cinta que es la I de Isabel, el haz de flechas lo aportó Isabel la Católica. ¿Qué significa este haz de flechas? Que si nos mantenemos unidos como patria católica, nadie nos podrá vencer. Por tanto, Isabel la Católica aportó el águila de San Juan y el haz de flechas, y hay una cinta que es la I de Isabel, ¿vale? El haz de flechas, que si nos mantenemos unidos como patria católica, nadie nos podrá vencer. Por tanto, aportado también por Isabel la Católica. Y aquí tenemos el yugo aportado por su señor esposo, Fernando el Católico de Aragón, que lleva una cinta con la F de Fernando. Aquí el haz de flechas, la I de Isabel, y aquí el yugo con la F de Fernando, ¿vale? Por tanto, Isabel la Católica pues aportó el águila de San Juan, el haz de flechas, y Fernando el Católico aportó el yugo con la cinta, la F de Fernando. ¿En qué se basa el yugo aportado por Fernando el Católico? Acordaos que es la unión de dos coronas, Isabel de la corona de Castilla y Fernando de la corona de Aragón. Pero el yugo aportado por Fernando de Aragón, Fernando el Católico, ¿en qué se basa? Se basa en el nudo gordiano. ¿Qué es eso del nudo gordiano? Pues fijaos, es incluso de antes de Alejandro Magno, ¿vale? Aquí tenemos los símbolos, ¿vale? El haz de flechas con la I de Isabel y el yugo con la cinta de F, la forma de F de Fernando. El yugo aportado por Fernando el Católico, Fernando de la corona de Aragón, se basa el yugo en el famosísimo nudo gordiano. ¿Qué es eso del nudo gordiano? Pues bien, antes incluso de Alejandro Magno, a Alejandro lo ubicamos en el siglo IV antes de Cristo, estamos hablando de una leyenda de hace más de 2300 años. Pues resulta que hay una región en Asia Menor, en la actual Turquía llamada Frigia o Anatolia. Allí había un oráculo, una especie de vidente, y este oráculo de Frigia o Anatolia, Asia Menor, la actual Turquía, dijo que un día llegaría un guerrero, un hombre montado en su carro, que entraría por la puerta del este, y sobre el carro de este hombre se posaría un cuervo, y que a ese hombre tendrían que entronizarlo, hacerlo rey. Pasado un tiempo, apareció un hombre que entró con su carro por la puerta del este, y sobre su carro se posó un cuervo. Este hombre se llamaba Gordias, y Gordias fundó la ciudad de Gordio, y en la ciudad de Gordias construyó un templo dedicado a Zeus, y dentro de este templo él ubicó su carro, su lanza, y la lanza la amarró al carro con una cuerda, y a esto se le llama el nudo gordiano. Gordias, nudo gordiano. Cuando Alejandro Magno estaba en plena expansión contra el emperador persa Darío III Codomano, Alejandro llegó a Frigia y allí encontró el templo dedicado a Zeus, y había una leyenda la cual decía que quien consiguiera deshacer el nudo gordiano vencería al imperio persa. Alejandro desenvainó su espada y le pegó un tajo al nudo gordiano.
en el año 333, después de esto, en el año 333 a.C., Alejandro venció no definitivamente al imperio persa en la batalla de Isos, y él consiguió conquistar toda la cuenca mediterránea oriental, desde Egipto, Israel y Siria y el Líbano. Y él se proclamó faraón y fundó la ciudad de Alejandría. Y en el año 331 a.C., Alejandro Magno venció definitivamente a Darío III Codomano, al persa Darío III Codomano, en la batalla de Gaugamela. Pues bien, el yugo aportado por Fernando el Católico se basa en el nudo gordiano. El nudo gordiano representa dos cosas: la fortaleza de la patria católica y la dificultad que implica ser rey católico. ¿De acuerdo? Por tanto, vemos aquí la simbología del escudo de los reyes católicos. Y ahora seguimos avanzando en los anexos, y aquí ahora vamos a la bandera que había en tiempos de Francisco Franco Bahamonde. ¿Por qué? Porque la vamos a comparar con el escudo de los Reyes Católicos, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hizo Franco? Recuperó elementos del escudo de los Reyes Católicos, que ahora veremos cuáles son y cuáles añadió él y que no estaban en el escudo, y esto lo estampó en la bandera de Carlos III, que es la rojigualda, roja y amarilla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué incluyó del escudo de los Reyes Católicos Franco? Hay que tener en cuenta que esta bandera fue la oficial en España desde 1939 hasta 1981. Es verdad que sufrió modificaciones en el año 1945 y 1977, pero básicamente se mantuvo desde 1939 hasta 1981. Eso significa que cuando se firmó la Constitución española el 6 de diciembre de 1978, se firmó y se selló con esta bandera, pero con la modificación que se hizo en 1977, ¿vale? Por tanto, no podemos decir que es una bandera anticonstitucional, porque esta bandera estuvo vigente hasta el año 1981 y la Constitución se firmó el 6 de diciembre del año 1978. Por tanto, se firmó y se selló con este escudo, ¿vale? Por tanto, no podemos decir que sea anticonstitucional. Es verdad que se hizo una modificación un poco antes, en el 77, en 1977, pero en esencia era la misma. Por tanto, como se firmó la Constitución en el 78 y esta bandera estaba vigente, y no solo eso, sino que estuvo vigente hasta el año 1981, por tanto no podemos decir que sea una bandera anticonstitucional. Bien, ¿qué es lo que Franco recuperó del escudo de los Reyes Católicos? Primero, el águila de San Juan. Toda esta parte negra, ya lo hemos visto, aportado por Isabel la Católica, el símbolo del Evangelio de San Juan. También conservó los escudos de los reinos de Castilla, reino de León, ¿de acuerdo? Esto sería la corona de Castilla, y también del reino de Aragón o corona de Aragón. Por tanto, él sigue conservando el águila de San Juan, aportado por Isabel la Católica, luego el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, que esto de aquí sería la corona de Castilla, y esto de aquí haría referencia a la corona de Aragón. También conservó el haz de flechas, aportado por Isabel la Católica, y también conservó el yugo, aportado por Fernando el Católico, y también conservó el escudo del Reino de Granada, ¿vale? Conservó varios elementos de los Reyes Católicos: el escudo, el águila de San Juan, el haz de flechas, el yugo, el reino de Castilla, el reino de León, corona de Castilla, el reino de Aragón, corona de Aragón, el reino de Granada, el haz de flechas y el yugo. ¿Qué fue lo que aportó nuevo? Tres elementos, básicamente. Esto que dice aquí, una grande libre, ¿vale? Esto lo añadió después, una grande
libre. Añadió también el escudo del Reino de Navarra, ¿de acuerdo? El escudo del Reino de Navarra. Estamos viendo primero los elementos de los reyes católicos: el águila de San Juan, las de flechas, el yugo, el reino de Granada, reino de Castilla, reino de León, corona de Castilla, barras paralelas amarillas y rojas, reino de Aragón, corona de Aragón. Pero él añadió esta inscripción, una grande libre, y también se añadió el reino de Navarra. Aquí se eliminó lo que era el reino de dos Sicilias con el águila coronada, ¿vale? En el escudo de los reyes católicos hemos visto que, aparte de la corona de Castilla, de la corona de Aragón, reino de Castilla, reino de León, el reino de Aragón, también incluía el reino de dos Sicilias con el águila coronada. Aquí ya no está. Estaba en el escudo de los reyes católicos, pero aquí el escudo del reino de dos Sicilias con el águila coronada es sustituido por el escudo del reino de Navarra. Pero se aportó una tercera cosa, que fueron las columnas de Hércules, ¿vale? Por tanto, al escudo de los reyes católicos se le quitó el símbolo o el escudo del reino de dos Sicilias con el águila coronada, ¿de acuerdo? Y se añadieron tres cosas: una grande libre, el escudo del reino de Navarra, y después, como tercer elemento nuevo, las columnas de Hércules. Esto de las... bueno, y se estampó todo este escudo en la bandera de Carlos III. También hemos dicho que Franco conservó el haz de flechas de Isabel la Católica y el yugo de Fernando el Católico, ¿vale? Se añadieron básicamente tres cosas: una grande libre, el reino de Navarra y las columnas de Hércules. Y todo esto se estampó en la bandera de Carlos III, la rojigualda, ¿de acuerdo? Vamos primero a analizar esto de aquí, las columnas de Hércules, que aquí pone plus ultra. ¿De dónde viene esto de las columnas de Hércules? Pues viene de la cultura griega. Según la mitología griega, el héroe Hércules tenía que hacer 12 trabajos que eran conocidos como los 12 trabajos de Hércules. El 10º trabajo parece ser, el trabajo número 10, parece ser que la mitología lo ubica aquí en las columnas de Hércules. ¿Dónde se ubican geográficamente las columnas de Hércules? En Calpe. Aquí tenemos el estrecho de Gibraltar, aquí tendríamos el sur de la península ibérica, y aquí el norte de África, y aquí estaría el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Aquí está España, el estrecho de Gibraltar, el mar Mediterráneo, aquí estaría el norte de África. Pues bien, las columnas de Hércules, en el norte Calpe, que sería el peñón de Gibraltar, y en el sur Avila, que parece ser Ceuta, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos aquí una columna norte, en Calpe, en el peñón de Gibraltar, y aquí en el sur Avila, que sería la ciudad de Ceuta, o un monte que hay en Ceuta, ¿de acuerdo? Aquí en el norte Calpe, peñón de Gibraltar, y aquí Avila en Ceuta, en el norte de África, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, ¿vale? Pues a esto se le llaman las columnas de Hércules. Hasta el año 1492, en las columnas de Hércules ponía la inscripción non plus ultra, significa que no hay nada más allá, o sea que todos los navegantes, los exploradores, desconocían todo lo que había desde las columnas de Hércules hacia el oeste, hacia América. Por eso ponía la inscripción non plus ultra, o sea que no hay nada más allá, que todo lo que hay desde las columnas de Hércules hacia el oeste era un mundo totalmente desconocido. Cuando se descubrió América en el año 1492, se le quitó a la inscripción non plus ultra, se le quitó non y quedó plus ultra, o sea, más allá. Significa que después ya se descubrió América y ya a non plus ultra se le quitó el non y se dejó plus ultra, o sea, se pasó del no más allá al más allá, o sea que ya conocemos
por ejemplo, en este caso, América, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es lo que significan las columnas de Hércules, ¿vale? Vamos a volver aquí, por tanto, recuperando lo que estábamos diciendo, lo de las columnas de Hércules con plus ultra, pues aquí en tiempos de Franco se añadió esto, pues en honor, en este caso, al descubrimiento de América y a la cultura griega, a lo de los 12 trabajos de Heracles o Hércules. Por tanto, esta bandera de 1939 a 1981, con modificaciones en 1945, en 1977, pero que esta bandera, con las modificaciones de 1977, fue la que ondeaba cuando se firmó la Constitución Española el 6 de diciembre del año 1978 y que estuvo vigente hasta el año 1981. Por tanto, hemos visto, primero, de los Reyes Católicos conserva el águila de San Juan, aportado por Isabel la Católica. Conserva el haz de flechas, Isabel la Católica. Conserva el yugo, Fernando el Católico. Conserva lo de las coronas, el reino de Castilla, el reino de León, corona de Aragón, corona de Castilla, perdón, las barras paralelas amarillas y rojas, reino de Aragón, corona de Aragón, y el reino de Granada. Pero añade 3 cosas nuevas: la inscripción una grande libre, después lo de el escudo del reino de 2 Sicilias con el águila coronada es sustituido por el escudo o el emblema del reino de Navarra, y después se añaden lo de las columnas de Hércules con la inscripción plus ultra. Por tanto, aquí se haría referencia a la cultura griega como uno de los elementos propios o básicos de la civilización occidental, y plus ultra por el descubrimiento de América por parte de España. ¿A quién se le ocurrió poner las columnas de Hércules con la inscripción plus ultra? A Carlos I de España y V de Alemania, que fue el nieto de los Reyes Católicos. Carlos I de España y V de Alemania, que reinó de 1516 a 1556, que era el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y el nieto de los Reyes Católicos. A él se le ocurrió poner las columnas de Hércules con la inscripción plus ultra en el escudo imperial. Y ahora, después de esto, vamos a fijarnos en la bandera de Carlos III, la rojigualda, la roja y la amarilla. ¿Qué significan los colores rojo y amarillo? El color amarillo representa el oro de las Américas, el color amarillo. Estamos viendo ahora, esto fue estampado en la bandera de Carlos III, la rojigualda. El amarillo representa el oro de las Américas, y el rojo, ¿de acuerdo? El rojo representa la sangre derramada por todos aquellos españoles que dieron su vida por mantener la unidad de España. El amarillo, el oro de las Américas, y el rojo, la sangre de todos los españoles que a lo largo de la historia han dado la vida por España y por la unidad de España. Y ya para acabar este tema, como curiosidad, vamos a ver ahora el símbolo de Fet Hons. Fet Hons, ahora os explicaré lo que es, ¿vale? Porque tiene que ver con el escudo de los Reyes Católicos, o una parte del escudo de los Reyes Católicos. Bien, ¿qué es Fet Hons? F-E-T Hons. Falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. FET, F-E-T de Toledo, Hons, J-O-N de Navarra, S de Sevilla. Falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Para abreviar todo esto, se le conoció como el Movimiento, que fue el único partido que existió durante el franquismo. El franquismo lo encuadramos históricamente de 1939 a 1975. FET Hons, Falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, para abreviar todo, el Movimiento, que fue el único partido
que fue legal y que existió durante el franquismo, básicamente de 1939 a 1975. Este es el símbolo de la falange y se basa en dos símbolos de los reyes católicos: el haz de flechas y el yugo. ¿De acuerdo? Por tanto, el escudo de la falange española se basa en dos elementos del escudo de los reyes católicos: el haz de flechas aportado por Isabel la Católica, el haz de flechas, y después el yugo aportado por Fernando el Católico. Simplemente como dato curioso, esto, que el escudo de la falange española tradicionalista o del movimiento durante el franquismo, este es el escudo que se basa a su vez en dos elementos del escudo de los reyes católicos y que hemos visto anteriormente: el haz de flechas, la patria católica, aportado por Isabel la Católica, y aquí en horizontal el yugo de Fernando el Católico, la dureza de la patria católica y lo difícil que es ser rey, especialmente católico, ¿de acuerdo? Simplemente como dato curioso. Y con esto, si no voy mal, ya hemos terminado el tema 7, la Reconquista, y ya en el próximo tema veremos simplemente una cronología para que quede todo más claro de los reyes, desde los reyes católicos de 1474, los reyes católicos reinaron de 1474 a 1504, pasando por todos los Austria, desde Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, Felipe III, etcétera, hasta Carlos II, el último Austria, y luego ya entraríamos con los Borbones, desde Felipe V, la guerra de sucesión, todo muy por encima, hasta el actual monarca Felipe VI. Por tanto, iríamos desde 1474 hasta la actualidad, año 2023, y ya para acabar el tema 8 veríamos simplemente por encima los palacios reales, pues desde el Escorial, el Palacio Real, la Zarzuela, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ya en el próximo tema, ya con eso finalizaríamos el temario, y con esto ya doy por finiquitado el tema 7, la Reconquista. Así que hasta otra, chao chao.